Quiero invitarlos a que busquen en sus Biblias, por favor, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 16, por favor. Voy a leer Primera de Pedro 3, versículos 13 al 16 en voz audible en la Biblia de las Américas. Ustedes pueden seguirme ahí en su propia versión que traigan. Leo 1 Pedro 3, 13 al 16. 1 Pedro 3, 13. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Oremos. Señor, hemos leído la Santa Escritura y nos ponemos en tus manos para poder recibir de ti instrucción. Me pongo en las manos del Espíritu Santo para que me ayudes y para que hagas lo que solo tú puedes hacer. A medida que me esfuerzo por hacer lo que me toca, Señor. En nombre de Jesucristo, amén. El título del mensaje de hoy es La defensa de la esperanza. La defensa de la esperanza, con base especialmente en el versículo 15, que en la segunda línea dice, siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. La defensa de la esperanza. Cuando usted oye la palabra apologética, ¿qué viene a su mente? Apologética. ¿Cuántos han escuchado la palabra apologética? Levanten la mano. Menos de la mitad, más o menos la mitad de los que están aquí presentes. La apologética es la rama de la teología que se ocupa de la defensa de la verdad cristiana. Repito. La apologética es la rama de la teología que se ocupa de la defensa de la verdad de la fe cristiana. La apologética, siendo la defensa de la verdad cristiana, asume dos cosas. La apologética asume que la verdad está bajo ataque, por eso hay que defenderla, si no, ¿para qué defenderla? ¿O no? Segunda cosa que asume la apologética es no solo que la verdad está bajo ataque, sino en segundo lugar, asume que tenemos con qué defenderla. Si no, pues, ni para qué dar la lucha, ¿no? Asume que tenemos razones, tenemos argumentos, tenemos formas adecuadas, eficaces para defender la verdad. Hay seminarios que se especializan, incluso a nivel de posgrado, en apologética. Entonces, hoy vamos a responder 3 preguntas relacionadas con el tema de la defensa de la verdad, con base en este pasaje. Primero voy a responder a la pregunta, ¿qué defendemos? ¿Qué es lo que debemos defender? Segundo, ¿de dónde vienen los ataques? Y tercero, ¿cómo debemos defender la verdad? Esas son las 3 preguntas que voy a responder el día de hoy. ¿Qué defendemos? ¿De quién lo defendemos? ¿Y cómo lo defendemos? Muy bien, entonces vamos a la primera pregunta. ¿Qué es lo que debemos defender? Si ustedes hacen una búsqueda en las Sagradas Escrituras, van a encontrar a la luz de ciertos pasajes que hay cuando menos 4 cosas que los cristianos somos llamados a defender. ¿Están listos? Número 1. Somos llamados a la luz del Nuevo Testamento a defender nuestro derecho, nuestra libertad a predicar el Evangelio. Pablo, el apóstol, nos dio ejemplo de eso. Les voy a mostrar 2 versículos. Hechos 22, capítulo 1. Pablo ha terminado su tercer viaje misionero, se dirigió a la ciudad de Jerusalén
entra al templo en Jerusalén a pagar unos votos, y cuando entra en la escalinata, en una de las escalinatas del templo, unos judíos enemigos del evangelio que lo habían visto en Grecia lo identifican y le levantan el falso de que él está profanando el templo al meter gentiles, y entonces lo empiezan a golpear. Básicamente eran hombres enojados, indignados, porque Pablo estaba predicando el evangelio de Cristo ciudad tras ciudad, provincia tras provincia, país por país. Entonces quieren callarlo, quieren silenciarlo. Y Pablo se levanta, vienen las autoridades romanas a salvarle la vida, literalmente lo iban a linchar. Y entonces Pablo se le da la palabra y dice en Hechos 22:1: hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes. La palabra griega, apología, defensa, la misma que se usa en 1 Pedro 3:15, de donde viene apologética. Otro ejemplo donde Pablo ya no es solo delante de los judíos, ahora delante del mismísimo emperador Nerón. Segunda de Timoteo. Han pasado ya muchos años de la primera defensa que se menciona en Hechos 22, y dice Pablo en 2 Timoteo 4:16: en mi primera defensa, apología, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Su primera defensa quiso aquí decir en la primera comparecencia que hizo ante Nerón, tratando de justificar por qué él predica el evangelio donde él lo predica. Entonces, Pablo estuvo dispuesto a levantar la voz para defender su derecho de predicar el evangelio, fuera en Jerusalén o fuera en el Imperio Romano. Nuestro derecho a predicar a Cristo está bajo ataque. Hoy en día tú puedes predicar casi cualquier cosa, pero no te levantes para predicar a Cristo, porque se va a enojar alguien y te van a querer censurar. ¿Sabes que tú no puedes predicar, tú no puedes mencionar el nombre de Cristo si te invitan? Bueno, en la ciudad donde vivimos, cuando se reúne el cabildo, como se dice allá en América Latina, o el consejo de la ciudad, el City Council, ellos invocan una oración y cada día invitan a un ministro a abrir la sesión de política con una oración, con una condición. Puedes ser invitado a ir a orar con una condición. ¿Saben cuál es la condición? No menciones a Jesús en tu oración. Oras, pero no tienes, puedes orar a Dios, pero no puedes orar a Jesús. Esa es ley. Aquí estoy diciendo, aquí donde vivimos nosotros. Aquí. Entonces, Pablo defendía su derecho de predicar a Cristo. Y casi le cuesta la vida. Segunda cosa que debemos defender, a la luz del ejemplo de Pablo, Filipenses 1:7, debemos defender el mismísimo mensaje del evangelio. Filipenses 1:7, es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. La defensa del evangelio. Allí en el mismo capítulo, pero más adelante, versículos 16 y 17, dice Pablo: estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Pablo dice 2 veces en Filipenses 1 que él fue llamado no solo a predicar el evangelio, sino también a defenderlo. ¿Por qué? Porque el mensaje del evangelio está bajo ataque, nada más por eso. Solo lean Gálatas y se van a dar cuenta. ¿Cómo abre la epístola a él? Gálatas 1:8, ¿qué dice Pablo? Dice: si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente del que les hemos anunciado, maldito sea. ¿Saben qué está haciendo Pablo? Está defendiendo el evangelio.
Porque en las iglesias de Galacia se infiltraron falsos maestros y adulteraron el mensaje del evangelio. Que decían, no, para ser salvos, pues sí, la obra de Cristo, sí, la muerte y la resurrección del Señor, pero también cumplir la ley de Moisés. ¿Ya se circuncidaron, Gálatas? ¿Guardan el sábado? No, no sabíamos. No, pues hoy, qué bárbaros. Ay. No, ¿de veras? Pues es que Pablo nos dijo que no, pónganse listos. Y Pablo dice, ¿qué? Tráeme una pluma, rápido. Ni saluda con cariño, lean Gálatas y verán. Se indignó, defendiendo el evangelio. Lo bueno es que ahora ya el evangelio no es adulterado, ¿verdad? Ya no necesitamos defender el evangelio. Todos predican el evangelio con integridad, ¿verdad? ¿Será? Más que nunca, hermanos, que defender el evangelio. No es popular. El evangelio bíblico no es popular. Así que defender la libertad para predicar el evangelio y defender el evangelio mismo es un deber. Pero no solo eso. Número 3. También debemos defender la forma en que se realiza el ministerio cristiano. Miren cómo dice Pablo en 1 Corintios 9, versículos 3 y 4. Leo. 1 Corintios 9, 3 y 4, para los que toman nota, repito. Dice, mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? Les doy el contexto para que haga sentido el pasaje. Aquí está Pablo y aquí hay unos que dicen, Pablo hace el ministerio por negocio, por las ofrendas. No, pero él ni cobra. Entonces Pablo hace el ministerio por orgulloso, por eso no recibe ofrendas. Pues, ¿verdad? Pablo dice en esos pasajes de Corintios que el obrero, el que predica el evangelio, debe vivir del evangelio. Es un derecho del que se dedica al ministerio cristiano recibir un salario. Pero dijo Pablo, pero yo he renunciado a ese derecho. No hay nada de malo en eso, pero yo he renunciado a ese derecho por amor al evangelio. Pero hasta por eso me critican. El principio detrás de este pasaje es, hago el ministerio conforme a las escrituras, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y él cita ahí en 1 de Timoteo capítulo 5, él dice, Deuteronomio cita, y luego dice, y el obrero es digno de su salario, y está citando Lucas, y eso ya es, entre paréntesis, una demostración como aún antes que se terminara de escribir el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento ya están reconociendo la inspiración de algunos de los libros del Nuevo Testamento. ¿Me voy a entender? Porque Pablo dice, como dice la Escritura, y la Escritura era tanto el Antiguo Testamento que cita él, Deuteronomio, como la cita de Lucas. ¿Entienden? El Evangelio según Lucas. Entonces, Pablo hacía el ministerio en la iglesia de una forma no antojadiza, sino conforme las Escrituras y conforme el Señor Jesucristo le había dado instrucciones. ¿Me doy a entender? La forma de hacer el cristianismo en la iglesia no es al antojo del cliente, hermanos. Es conforme a las Escrituras. Y también el ministerio debe de ser defendido cuando se hace así. ¿Saben por qué? Porque está bajo ataque eso también. Cuando en las iglesias se hacen las cosas bíblicamente, hay muchos a los que no les gusta. No les gusta. Quieren que las cosas se hagan bajo nuevos parámetros, más exitosos, más eficaces. Oigan, otra forma en que Pablo lo dice en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esta es la forma de hacer el ministerio. Conscientes, de parte de Dios. Es Dios el que ha dado las instrucciones de cómo se hace la iglesia.
Y cuando se hace la iglesia, se hace no solo como Dios manda, sino delante de Dios, sabiendo que Él nos está supervisando y nos va a pedir cuentas. Dice, no negociando, no comerciando. En Reina Valera 60 traduce medrando, medrar. ¿Qué es medrar? Es traficar, eso significa. Es como no es un negocio, pero es sacarle ganancia abusiva. Eso es medrar. ¿Y ustedes creen que no se hace eso hoy? Que la gente, hay mucha gente que hace iglesia de formas no bíblicas. De formas no bíblicas. ¿Saben que en Guatemala escribieron un manual de cómo empezar negocios? Y dice, hay muchas formas de hacer un negocio. Y una de las formas de hacer negocio es, abre una iglesia evangélica. Júntate 100 personas y con eso ya hay utilidades. Es negocio ahora, abrir iglesias. Debemos defender nuestro derecho a predicar el evangelio, el mensaje del evangelio y la forma de hacer ministerio bíblicamente. 4. También debemos defender, como en el pasaje base de hoy, 1 Pedro 3:15, vuelvo a leer, debemos defender la esperanza que hay en nosotros. Dice, siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón. ¿Presentar defensa de qué? De la esperanza que hay en nosotros. ¿Cuál esperanza? Pues ahí hay que revisar el contexto, ¿no? Capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, ¿a qué? A una esperanza viva. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué nacimos de nuevo? ¿Para tener qué? Esperanza. ¿Qué es lo contrario de viva? Muerta. No, pues entonces eso no es esperanza, ¿verdad? La esperanza cristiana que predicaba el apóstol Pedro y los otros apóstoles y el Señor Jesucristo es una esperanza viva. Y los que nacen de nuevo la tienen. Pero si hay que presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, entonces ¿cuál es el indicativo? Que la esperanza que hay en nosotros está bajo ataque también. Por eso hay que defenderla. ¿O no? Claro. ¿De qué esperanza hablamos? Versículo 4. Estoy todavía en 1 Pedro 1. La esperanza, dice, viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos para obtener una herencia. Esa es la esperanza, eso es lo que esperamos. ¿Qué esperamos? Herencia. Incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para la salvación. Esa es la esperanza. Cuando yo prediqué de este pasaje, porque yo estoy predicando 1 Pedro, ya saben, capítulo por capítulo, por eso estamos en este pasaje hoy. Estoy retomando esa serie. Cuando yo hablé de ese pasaje, ustedes lo pueden ver completo. Yo les expliqué. Cuando lleguemos allá, en el cielo, la herencia es lo que Dios nos va a dar y la salvación es lo que Dios nos va a quitar. Son diferentes. No es lo mismo la herencia que la salvación. La herencia es todo lo que Dios nos va a dar. Y la salvación es que Dios nos va a finalmente librar del pecado. Nos va a salvar de ese azote que nos tiene fritos. Dios nos va a salvar de Satanás. Ya no va a haber diablo allá que nos está dando lata. Dios nos va a librar de nuestra condenación. La salvación es todo lo que Dios ya no nos va a dejar seguir teniendo. Nos va a salvar, eso significa salvar. ¿Qué es salvar? Que te rescata. Y la herencia, lo que Dios te da, y la salvación, lo que Dios te quita. No es que te quita la salvación, sino que te quita lo que te condena. Tu pecado, tus enemigos, pues. Dios te libra de tus enemigos. Liberación, salvación. Sotería. Esa es la esperanza viva del cristiano. No sé si se fijaron, pero vuelvo a leer 1 Pedro 1:5. Dice,
Ustedes que son protegidos por el poder de ustedes, ¿así dice? ¿Por el poder de quién? ¿Por el poder de quién? ¿Y cómo Dios obra ese poder? Según el pasaje ahí dice, mediante la fe. Dios te protege para que recibas esa herencia y esa salvación. En otras palabras, la esperanza que tú tienes, la esperanza viva, es protegida por Dios. Y el hecho de que tienes fe en nuestro Señor Jesucristo es una evidencia de que Dios la protege. ¿Entienden? Note que dice mediante la fe. Es decir, la fuente es el poder de Dios. El medio es la fe del cristiano. No es al revés. No es la fuente la fe del cristiano y el medio el poder de Dios. La salvación no depende de la fe del cristiano. Depende del poder de Dios. Por eso es esperanza viva. Si la salvación se pierde, entonces no le podemos decir esperanza viva. Se puede morir o no. Pero es segura, porque depende de Dios y no de nosotros. Pero te van a decir que no. Van a atacar esa esperanza. Por eso Pedro dice, hay que defender la esperanza que está en ustedes. Debemos defender nuestra libertad para predicar a Cristo, el mensaje del Evangelio en su pureza, el ministerio cristiano bíblicamente hecho. Y debemos defender la esperanza que hay en nosotros. Eso es lo que debemos defender. ¿De quién debemos defenderla? Pregunta número 2. ¿De dónde vienen los ataques a la fe? Los ataques a la fe vienen de dos frentes, de afuera y de adentro. Los ataques vienen de afuera y de adentro. Los ataques a la esperanza del creyente vienen de afuera de dos tipos de grupos. Número 1, de los escépticos. ¿Quiénes son los escépticos? Los que no creen en Dios, no creen en nada. Ellos lo único que creen es que el cristianismo es un cáncer peligroso para la sociedad. Y tratan de extinguirlo, porque ellos creen que el problema del mundo es las religiones y sobre todo el cristianismo. Así que los escépticos que dicen, acabemos con ese cáncer. Entonces ellos atacan el cristianismo. Los llamamos los escépticos, los de afuera. Pero afuera también hay personas que son contrarias a los escépticos. Los escépticos no creen en nada, pero hay gente que sí cree. El segundo grupo de afuera que ataca la fe cristiana son los miembros de las religiones no cristianas. Me estoy refiriendo a las grandes religiones mundiales, el Islam, el budismo, el hinduismo, todos esos. ¿Entienden? Ellos sí creen, pero creen en otros dioses, que ni son dioses, pero pues ellos creen que sí son dioses. No son dioses según la Biblia. Esas personas creen en otra fuente de autoridad que no es la Biblia. ¿Me voy a entender? El Corán, las Vedas hindúes. Bueno, no voy a hacer una lista aquí de todos los libros o escritos. Entonces, ataques de afuera de los escépticos, de las religiones no cristianas, pero también de adentro vienen problemas. También de adentro vienen los ataques. Y también dos grupos de adentro. ¿Quiénes atacan estas verdades y la esperanza que hay en nosotros desde adentro? En primer lugar, los ataques vienen de los que parecen cristianos, pero no son cristianos. Y en segundo lugar, los ataques vienen de los que son cristianos, pero no parecen cristianos. Explico. Desde adentro, la verdad es atacada por los que parecen cristianos, pero no son. O como nosotros también los llamamos, las sectas cristianas, o las iglesias apóstatas, o cualquiera persona que se diga ser cristiana, pero no cree en el evangelio verdadero, cree en un evangelio adulterado o en otra cosa. Dice que es cristiana, pero para ellos la Biblia y su interpretación seria y formal no es lo importante. Hay otros libros además de la Biblia, otras tradiciones
por encima de la Biblia, otra máxima autoridad, como lo quieras llamar. Pero ellos dicen que son cristianos. Tú les preguntas, ¿qué religión profesas? ¿Qué dicen ellos? Yo soy cristiano. Entonces, dentro del aparente cristianismo vienen también ataques, pero dije, son los que parecen cristianos, pero no lo son. ¿Me doy a entender? Y ni siquiera me pongo a mencionar nombres, porque la lista es interminable. Y si eso no fuera suficiente, también de adentro del cristianismo vienen ataques a la verdad de los que sí son cristianos. Entonces, estos no son cristianos, pero parecen cristianos. Pero estos sí son cristianos, pero no parecen cristianos. ¿Y por qué no parecen cristianos? Pues porque creen en el Evangelio, pero por diferentes razones lo atacan o atacan la verdad. ¿Cómo cuáles? Son personas que profesan fe en el Evangelio verdadero, pero por causa de, ya sea su ignorancia o no conocen la verdad, entonces usan otras fuentes de información contrarias a la verdad, o si no es ignorancia, es confusión. Revuelven tutti frutti teológico. O de plano no es ni ignorancia ni es confusión, es carnalidad. Personas que su carácter no es controlado por la verdad, su carácter es controlado por su ego, por su naturaleza pecaminosa, por una mentalidad dominada por valores mundanos. Entonces ellos van a contradecir lo que diga la verdad, porque se sienten comprometidos, ¿no? Sea como sea, estoy hablando de auténticos cristianos que están en desacuerdo con la verdad como se revela en las Sagradas Escrituras. Yo he tenido personas que parecen ser cristianas o dicen ser cristianas, creen en el Evangelio, pero dicen, no estoy de acuerdo. Así me lo dijo uno, y en un grupazo así, yo estaba dando una clase. Estábamos hablando en esa ocasión de la crianza de los hijos. Yo le dije, estábamos estudiando Efesios y dice la Biblia que los padres debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Así que pues, no es que nosotros queramos ser violentos, nada, pero tenemos que disciplinar a los niños cuando se pasan de la raya. Pues no estoy de acuerdo. Así luego me dijo. Ya le tengo sentenciado yo a mi marido, le dijo. Él le pone una mano encima a mis hijos y lo divorcio. ¡Qué valor! ¿Entiendes? Entonces, sí, de afuera hay ataques, de adentro hay ataques. Hasta se han escrito libros, títulos como Verdad en Guerra, uno de John MacArthur, ¿verdad? Sí, la verdad debe ser defendida. Un trabajo de los pastores es defender la verdad. Pero ¿cómo la vas a defender si no la conoces, verdad? Entonces ya dije, ¿qué debemos defender? ¿De quién debemos defender? Y en tercer lugar, vamos a responder la pregunta, ¿cómo debemos defender la esperanza que hay en nosotros según Pedro en el capítulo 3 de su carta, de los versículos 13 al 16? ¿Cómo debemos defender específicamente la esperanza que hay en nosotros? Vamos a ver cómo dice él, nos va a dar 5 consejos, 5 instrucciones. ¿Están listos? ¿Cómo defender la esperanza que hay en nosotros? Número 1, versículo 13. Siendo bondadosos. Estoy en 1 de Pedro 3, 13. Haciendo el bien. Regreso ahí. Dice, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Celo por lo bueno. No solo lo bueno, sino celo por lo bueno. La idea que está dando aquí Pedro es, no importa que alguien sea hostil a ustedes, si ustedes se empeñan a hacer el bien, aún entre los no creyentes, normalmente van a tener buena acogida, buena recepción. ¿Por qué? Porque aunque las personas no todas crean en el Evangelio, todas son hechas a imagen y semejanza de Dios. Todas tienen conciencia. ¿Me voy a entender? En mayor o menor grado las personas tienen cierto código moral. Entonces casi es irresistible cuando tú le haces el bien y le haces el bien y le haces el bien a cualquier persona. ¿Me doy a entender?
Esto no es garantía de que nomás porque haces el bien, siempre te va a ir bien. Claro que no, ya leímos muchos pasajes anteriores. Y aquí mismo lo vamos a ver otra vez. A veces tú haces el bien y te hacen el mal. Pero de todas maneras, va a ser muy difícil que tú te pares a defender la esperanza que hay en ti a una persona que te quiera hacer cuestiones cuando tú vives de una mala manera. ¿Me doy a entender? Sí, ay, ese borracho, ni le hagas caso. Ese mentiroso, esa chismosa. No, primero que me pague lo que le presté. Mira nada más la cara del signo de número, nomás es lo único que le veo, ¿verdad? Cara de billete. Entonces no es fácil que oigan nuestros argumentos, nuestros razonamientos teológicos así bien pulidos, bien afilados por los pecadotes que no queremos resolver. Pero si empezamos a vivir haciendo el bien, estamos ya preparando el terreno. Y eso no solamente es una bondad externa, es una bondad desde el corazón. Observen el versículo 16. ¿Cómo la dice Pedro? Teniendo buena, otra vez la misma palabra buena, celo por lo bueno, versículo 13, pero no solo bueno de cascarón, sino de médula, dice, buena conciencia, ¿verdad? Buena conciencia. Para defender la esperanza que hay en nosotros, empecemos siendo bondadosos. ¿Eres bondadosa? ¿Eres bondadoso? ¿Haces el bien? ¿Te destacas tú? ¿Te destacas tú por hacer el bien? Segundo principio para defender la esperanza que hay en nosotros, versículo 14. Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Principio número 2, disposición al sufrimiento. Disposición al sufrimiento. ¿O no está diciendo eso ese versículo? ¿Verdad? Dice, aun si sufrís, usted siga haciendo el bien aunque sufra, haga la justicia aunque sufra. Pues específicamente vean los sufrimientos que Pedro tiene en mente en el versículo 16. Dice, teniendo buena conciencia para en aquello que sois, ¿qué? Calumniados. ¿Qué es calumniar? ¿Qué es calumniar? Que te levantan, que dicen cosas mentirosas de ti, ¿verdad? No, ese no. Y empiezan a inventar cosas. No me contestes, pero ¿alguna vez levantó alguien un falso contra ti? ¿Cómo se siente? Ay, gracias por levantarme esa infamia, ¿eh? Se siente rico. Se han hecho estudios por ahí, los científicos que nomás ingenian, y han descubierto que el rechazo y la infamia que las personas experimentan causan tanto dolor como el dolor físico. Se ponen electrodos ahí para medir la actividad cerebral, el dolor o algo por el estilo. No soy experto, seguro que si alguien ve esto, pues me va a dar toda una lectura de cómo funciona eso. Gracias, no soy médico, soy pastor, soy teólogo. Entonces, pues, lo que sí es cierto es que duele el rechazo, duele la mentira, duele la infamia, ¿o no duele? Pero para defender la esperanza que hay en nosotros, debemos estar dispuestos al rechazo, al sufrimiento, a la infamia. Tercer principio para defender la esperanza que hay en nosotros, versículo 15, la primera parte. Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Expliquemos la frase por partes. El tercero es santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones. Primero, santificar. La palabra santificar, yo he explicado, esto es solamente un recordatorio, hubo mensajes completos acerca de el tema de la santidad, porque ustedes vieron desde el capítulo 1, es un tema mencionado. Se les llamó a ellos en el capítulo 1, versículo 14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia, sino, 15,
Como aquel que os llamó es santo, así sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, 16, sed santos porque yo soy santo. Capítulo 2, una vez más, en el versículo 9, Él les dijo, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿verdad? Entonces en el capítulo 1 y en el capítulo 2, ustedes son santos. Ahora, Dios los ha hecho a ustedes santos. ¿Qué es ser santo? Ya explicamos, ser santo es separado del mal para un propósito. ¿Me doy a entender? No solo es separado del mal, sino es separado del mal para un propósito. Y a su debido tiempo les di el ejemplo del bisturí. El cirujano cuando opera, antes de agarrar el bisturí, alguien lo esteriliza, ¿no es cierto? Entonces se esteriliza no para ponerlo de trofeo, de adorno. Miren, el bisturí más esterilizado aquí del quirófano. No, pues no, ¿verdad? ¿Para qué es el bisturí esterilizado? Pues para usarlo. Dios te santifica para usarte. La santidad es separar para un propósito, para usarte. Ahora, Dios ya te separó a ti. Ahora tú separa a Cristo para ponerlo en donde debe de estar. ¿Dónde? ¿Vieron el texto del 3:15? Santificad a Cristo como Señor. Porque hay personas que ven a Cristo como el genio de la lámpara maravillosa, ¿no? Decreto bendición. Cancelo el coronavirus. Ya está cancelado, ya no existe el coronavirus. Eso dijo el falso profeta ese, ¿verdad? Cancelo el coronavirus, ya. Doy autoridad apostólica, dijo. Cancelo el coronavirus. Allá donde estás, decreto con la autoridad que Dios me dio. Se le gastó la batería a la autoridad que Dios le dio porque él también tuvo que cerrar sus servicios. ¿Quién es el Señor? Si Dios tiene que hacer lo que yo le decreto y lo que yo mando, entonces ¿quién es el que está en control? No se confundan. Él es el Señor y yo soy el esclavo. Yo no le doy órdenes a Cristo. Él nos gobierna a todos nosotros. Nada más que el Señor es caballeroso. Él no nos fuerza. Él nos invita. Él es el Señor. Tú no haces Señor a Cristo, Cristo es el Señor. Es como si yo dijera, yo te voy a hacer hombre. No, tú ya eres hombre. Tú ya eres quien eres en Dios. Cristo es el Señor. Lo reconozcas tú o no, no, ese no es problema de Cristo, sigue siendo el mismo. ¿Me doy a entender? Pero Cristo debe ser aceptado como Señor. Que si con tu corazón, dice, que si con tu boca confiesas que Jesús es el Salvador, eso dice el Señor, y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, entonces somos llamados a creer en Cristo como Señor. ¿Para qué murió Cristo? Para salvarnos. Eso dice la Escritura, ¿no? ¿Para qué resucitó Cristo? Pues para justificarnos. Eso dice la Escritura en Romanos 4:25, ¿verdad? Pero solo para eso. ¿O no recordamos las palabras de Romanos 14? Leo para ustedes. Escuchen. Porque para esto Cristo murió y resucitó. Romanos 14:9. Escuchen. Para esto Cristo murió y resucitó. Para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Para eso, señores. Cristo murió y resucitó. Para eso. No para que reciba tus órdenes. Para que reciba tu corazón.
y Él santificarse ahí como Señor. ¿Cómo vamos a defender la esperanza que hay en nosotros si seguimos siendo rebeldes a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo? Debemos someternos a la autoridad de Cristo, postrarnos. Las Escrituras dicen, ya sea que comáis, que bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y en otro lado dice, que sea todo para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Porque todo procede de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dios es Dios, Él es el soberano. Cristo es el Señor, el Rey de Reyes. No hay nada que tú puedas hacer que cambie eso. Lo único que puedes hacer es que cambie para ti, porque Él es quien es. Santificar a Cristo, separar todos los competidores de Cristo en nuestro corazón para que Él se siente y reine, es necesario para ser un buen apologista, un buen defensor de la esperanza. Ese es el tercer principio que Pedro menciona ahí. Ser bondadosos, dispuestos a sufrir por Cristo y sobre todo someternos a su señorío. 4, versículo 15 todavía de 1 de Pedro 3. Pero antes pregunto, ¿y tú ya te sometiste a Cristo? ¿O estás batallándole ahí? No, pero estamos como el cuento aquel que les he enseñado a muchos que han tomado el discipulado, que es un discípulo, que invitamos al amigo, le decimos, pásate, estás en tu casa, siéntate, mira, te voy a dar el control, y le damos el control, y ahí ponemos el control de la televisión. Ahorita vengo, te voy a traer un vasito de agua, te vas a la cocina y cuando regresas ya no está tu amigo. Dices, ay, aquí estaba ahorita, ¿dónde se fue? Y oyes un ruido allá por tu recámara. Oh, vas corriendo ya. Y ya ves que tu amigo está ahí revisando los cajones más ocultos. Oye, me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu problema? Dice, pues tú me dijiste que estaba en mi casa, que yo tenía el control aquí. No, espérame tantito. Malinterpretaste, era una cortesía. Yo hablaba del control de la televisión. Ahí siéntate en el mueble, no te muevas. Cámbiale del canal, pero no te metas, eso es deja mis revistas ahí en paz, es el rincón. Oye, pero es que yo veo ahí como que salen unas moscas apestosas, y he de allá adentro, deja mi rincón favorito, no me molestes. Aquí limpia, mira, limpia aquí la sala, todo lo que quieras. Allá es mi lugar de descanso privado. ¿Verdad? ¿No somos así con Cristo? Le decimos, Señor, siéntate aquí, cámbiale a la tele mientras me voy a entretener allá en mi cuarto. Santifica al Señor en vuestros corazones, eso es el llamado, para que Él los pueda usar, nos pueda usar en la defensa de la esperanza que hay en nosotros. Y luego, versículo 15 todavía dice, regresando a 1 Pedro 3:15, dice, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados. ¿Cómo vamos a presentar defensa? Siempre preparados. Diga preparados. Ahora, el problema es que cuando nosotros oímos la palabra preparados, normalmente lo podemos asociar con preparado académicamente. No, pues sí, para defender la fe hay que estudiar mucho, hay que memorizarnos las 10 doctrinas de la teología sistemática con sus detalles. Para estar bien preparados hay que saber evangelizar muy bien, saber todos los argumentos, todas las objeciones y sus respuestas, saber un poco de griego y hebreo, saber de un poco de todo. Ya estoy bien preparado. Bueno, todo lo que acabo de decir sí se implica en cierto modo en el versículo, pero esa palabra literalmente no significa ese tipo de preparado. La palabra preparado que escoge aquí Pedro, la palabra toimoi, es preparado en el sentido de estar dispuesto, estar listo para el trabajo. A veces se traduce en otros pasajes de la Biblia
pronto. O sea que aquí no está hablando de la preparación pasada, ya me preparé, me he estado preparando, sino está hablando de la disposición presente. Como ahorita que estábamos en la cena del Señor. Estábamos en la cena del Señor, terminamos de tomar los elementos, nos quedaron las copitas vacías y luego nuestro hermano, sin que nadie le pidiera, él se levantó, tomó la charola y empezó a recoger. Eso es un buen ejemplo. Gracias por habernos servido. Un hombre listo. No necesita que le diga. ¿Quién no? No, ni siquiera lo dijo. Él ya estaba listo. Era pronto para hacerla. La cosa es que cuando se ocupa alguien que defienda la esperanza, ¿y tú ya estás listo? No, pues díganle al pastor. Hay que orar por él para que vaya. Claro, debemos prepararnos teológicamente. Pero eso es cuestión de siempre. La cosa es, cuando alguien diga, oye, pero los cristianos, yo te explico, yo te ayudo. ¿Cuál es tu duda? Dime. ¿Me entienden? De eso está hablando. Disposición, pues. Disposición. Ay, no, es que yo me pongo muy nervioso cuando me preguntan. Me entra tartamudeando. ¿Y cuál es tu excusa favorita? Si no, le arrancamos aquí el versículo 15. Dice, estar siempre preparados, siempre y cuando no sea tartamudo. Entonces, ya se lo arrancamos ahí. Oh, dispuestos, preparados, prontos. ¿Quién? ¿Tú? Yo. Y número 5, ahí en el final del versículo 15 dice, preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón, demande palabra, literalmente. Dice, de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo ¿cómo? Número 5, actitud. La actitud cuenta mucho. Mansedumbre y reverencia. Literalmente dice temor, pero se traduce bien reverencia. Entonces, el quinto elemento para ser un buen apologista de la fe cristiana, un buen apologista de la esperanza viva que hay en nosotros, es una actitud mansa y respetuosa. ¿Y qué es la mansedumbre? Es humildad. Es básicamente saber hablar con respeto. Ser humildes. Hable cuando es necesario. Hay personas que no quieren oír, no les tienes que hablar a ellos si son groseros, burlescos, altaneros, agresivos. A ellos no les tienes que hablar porque ellos no quieren oír. Aquí está hablando de que le debemos hablar a todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Me doy a entender? A veces nosotros somos un poco imprudentes. Oiga, yo le quiero hablar a usted. Mire, me dijo una vez una señora, yo iba en un vuelo y la vecina ahí le dije, y empezamos a platicar. A mí me encanta porque cuando yo vuelo, ahí sí digo, ahora sí señora, a ver cuál me toca hoy, no se me puede escapar. A ver por dónde se escapa, ¿no? Por la ventana, por el hoyito. Pues ahí platicando, yo mucho gusto aquí, acá. ¿Y a qué se dedica? No, pues esto y aquello. ¿Y usted? No, pues yo soy pastor. No, pues es lo que siempre estoy esperando que me pregunten, ¿verdad? De cuenta que cuando dije, yo soy pastor, nomás dijo así. Como que si le leyera el pensamiento diciendo, 2 horas, ¿cómo voy a sobrevivir con aquí 2 horas? ¿Verdad? Entonces, pues, me dice, mira, yo vivo con mi novio, no es mi esposo y yo la llevo muy a gusto, me gusta. No quiero oír nada de lo que me diga. No, pero mira, piénsalo, mira, no te estoy, nomás. No, por favor, no, ya te dije que no quiero que me hables. Bueno, o sea, al buen entendedor, ¿no? Ya, si sigue de necio, pues, si le faltan al respeto, se la buscó, ¿no? Pues hay personas así, no quieren oír y hasta son claras y directas, te lo dicen. Entonces no cometas ese error. El asunto es cuando dice
el texto claramente, cuando alguien demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Al decir, a ver, explícame, ¿qué es eso? ¿Qué es ese rollo que traes tú? A ver, no. ¿Por qué ustedes no creen en la morena? A ver. Bueno, con mucho gusto te explico. Hay un malentendido, mira. Entonces no vas a ir a ser agresivo, insultante, tú vas al Evangelio. ¿Entiendes? Tú vas a la esperanza que hay en nosotros, ¿verdad? Es que yo no entiendo, a ver, explícame, con mucho gusto. Para eso estamos aquí a tus órdenes, ¿verdad? Entonces, con una actitud correcta, con actitud de mansedumbre, con respeto, ¿verdad? Diálogo, aprende a escuchar a las personas. No vaya a ser que repitas algunos de los errores que yo he cometido, que llega la persona y, oiga, quiero hablar con usted. Claro que sí, fíjese que pues yo ya estoy cansado de la manera en que yo vivo. ¿Cómo no? Yo ahorita, a ver, le explico y le explique el Evangelio, ¿verdad? Y al final me dice, no, pues yo ya sé el Evangelio, yo nomás quiero aceptar a Cristo, ¿qué tengo que hacer? Me hubiera ahorrado una hora. Pues usted no sabe escuchar, eso debió haberme dicho, ¿verdad? Entonces, saber escuchar y ayudar conforme el Espíritu Santo va guiando las conversaciones, siempre dispuesto, pronto, pero con mansedumbre, con respeto, prudentemente, una actitud adecuada. Entonces, solo repasando, ser bondadosos, dispuestos a sufrir, consagrados a Cristo, sea el Señor de nuestra vida, siempre listos y dispuestos, y una actitud humilde, mansa, respetuosa. Conclusión, ¿qué puedo hacer yo para empezar, Luis? Bueno, para empezar, asegúrate que entiendes bien el Evangelio. ¿Cómo vas a defender el mensaje del Evangelio que no entiendes? ¿Qué es el Evangelio? ¿Puedes responder esa pregunta con claridad? Segundo, primero, asegúrate que comprendes bien el Evangelio. Si tú no sabes, tienes alguna posible duda, y ustedes saben que ahí en mi canal de YouTube yo tengo una serie que se llama ¿Qué es el Evangelio? Ahí lo explico. Son 3 videos. ¿Qué es el Evangelio? Por si no tienes dónde más. O acércate al amigo, a la amiga, o acércate conmigo. Segundo, no, yo ya creo en el Evangelio, Luis. Lo que te toca entonces es, no es comprender el Evangelio, es aprender a compartirlo con claridad. ¿Cómo vas a defender el Evangelio? ¿Cómo vas a ayudar a otros si no te das a entender con el Evangelio? Ese que acabo de decir también te va a ayudar, ese video, que es el Evangelio, y yo le explico a las personas cómo compartir el mensaje. O tengo todo un curso de 8 clases que se llama evangelismo. No, consíguete un buen libro y ponte a practicarlo. Tercer consejo, memoriza versículos apologéticos. ¿Sabes que hay versículos apologéticos que sirven para responder a las preguntas más comunes que le hacen a los cristianos? ¿Me entienden? Cada vez que ves un versículo bueno para algún tema, anótalo en tu lista, prográmate y ve memorizando uno tras otro. Y sí, apréndete no solo el versículo, también la referencia bíblica. Por si te pregunta alguien, no digas, por ahí en la Biblia y todo lo puedo en Cristo, por ahí. ¿Por dónde? Luego, conoce las doctrinas esenciales de la teología sistemática. En lugar de ponerte a estudiar sectas, todas las sectas del mundo, nunca acabas. Mejor estudia la verdad y con esa reconoces todas las mentiras. ¿Me doy a entender? ¿Y cómo estudio eso? Pues puedes comprarte la teología sistemática de Richard McGee o John MacArthur, o puedes ver mis videos, el curso de teología sistemática. Ahí puedes ver los 11 videos, creo que son. Luego, siguiente consejo,
Conoce los distintivos, conoce las estrategias principales que usan las sectas en contra del cristianismo. Casi siempre llegan por lo mismo. Las religiones falsas, los escépticos. Si tú ya estás un poco más entrenado, ¿por qué no adoptas una secta? Adopta una secta. ¿Cómo, pastor? Sí. Entre todas las que hay, agárrate una y empieza a especializarte en esa. Yo, si el Señor me concede, voy a tener un ministerio de hablarle mejor del Señor a las personas de ese grupo. ¿Se imaginan si nos repartiéramos aquí las principales? Entre nosotros podemos tener un bonito ministerio apologético. ¿Me doy a entender? Y como dijo Pedro, no os amedrentéis por temor a ellos. No, ¿qué tal si me preguntan algo que no sé? Pues si ese es tu temor, aquí va la profecía. Siempre va a haber algo que no vas a saber. Pues ¿quién lo sabe todo? Solo Dios. Si eso hubiera pensado Pablo, Pedro, Juan, cada uno de ellos, pues nunca salen a predicar el evangelio. Pero garantizado que les hicieron preguntas que no sabían, garantizado. Pero aquí te va, para terminar, la solución a todas ellas. Cuando alguien te hace una pregunta que tú no sabes, esto es lo que tienes que decir. ¿Están listos? No lo olviden. Aquí viene alguien y te dice, oiga, a ver, dígame usted. A ver, y luego te hace la pregunta millonaria, ¿no? Porque nadie se la sabe. Y entonces tú lo escuchas y entonces te voy a decir, eso es lo que tú debes decir cuando te preguntan algo que no sabes. ¿Sabes qué debes decir? Nunca lo olvides, debes decir esto. No sé, eso es lo que tienes que decir. Eso es todo. No sé, pero averiguo, eso es todo. Dame unos días y yo averiguo. Más fácil, ya no tienes que estudiar todo el conocimiento mundial, solo una pregunta. ¿Ustedes creen que en 20 siglos de cristianismo esa pregunta nunca se hizo? Y ahora con el internet, o llámenle al pastor a ver si sabe. Y si no, les ayuda a buscar. Así de fácil está. Por eso se llama este mensaje la defensa de la esperanza. Que Dios conceda, si todavía no tienes clara esa esperanza, pues asegurarte. Oremos. Padre, gracias damos por tu bendita palabra. Nos ponemos en tus manos. Concédenos, Señor, en esta lucha espiritual por la verdad, progreso, en nombre de Cristo. Que nadie, Señor, diga, yo no puedo, yo no debo. Que lo haga alguien mejor, alguien más preparado, alguien más elocuente. Cada uno de nosotros, Señor, es responsable de defender el evangelio, la verdad, el derecho a predicar a Cristo, el ministerio hecho bíblicamente y también la esperanza que nos has dado en Cristo Jesús. Amén.